No deje de alabar al Señor porque ahí, ¿verdad? No. Santo. Estamos desde la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK13 en Santa Juanita. Mi nombre es Lourdes Lugo, soy pastora asociada de aquí de la Iglesia de Cristo Jerusalén. Aquí estamos un grupo de hermanos, ¿verdad? Estamos aquí para recibirle a todos los que están en las redes sociales y no tienen una iglesia donde ir. Bienvenidos aquí a la Iglesia de Cristo Jerusalén, nuestros pastores Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Vamos a comenzar orando, ¿verdad? Yo le voy a pedir a la hermana, a la pastora Lorena, que pase por aquí y nos lleve en oración. Aleluya. Poderoso Dios, amantísimo y Padre Celestial, en este momento vamos ante tu presencia. Ya estamos, Señor, en tu presencia realmente. Dándote gracias, Dios, por esta oportunidad que tú le das de escuchar tu palabra, Señor, nuevamente. Palabra que es la verdad, Señor. Yo te pido que la palabra, Señor, que se diga en el día de hoy llegue a nuestros corazones y haga y transforme nuestras vidas, Señor, y que dé fruto, Señor, como debe de dar, Señor, que rinda fruto. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mira a todos los que están conectándose, Señor. Inquieta la vida, Señor, para salvación. Inquieta la vida para, Señor, liberación y sanidad. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, ahora sí, vamos a estar hablando el tema, la soberbia versus la gracia de Dios. Texto bíblico se encuentra en Santiago 4, del 6 al 8. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Santiago 4, del 6 al 8. Todos sabemos, ¿verdad?, que Santiago es una epístola que nos habla de la conducta pecaminosa y la vida presuntuosa, ¿verdad?, en aquel tiempo. Es posible que esté escribiendo a los recién convertidos en aquella época, a los que estaban dispersos. Recordemos que estaban dispersos porque estaban siendo perseguidos. Amén. Amén. ¿Están todos? Todo el que se pueda poner de pie en reverencia al Señor, a la palabra de Dios. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Amén. Se pueden sentar. Santiago nos invita a confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia, en el sentido de engrandecernos nosotros mismos, ¿verdad? Como si nosotros pudiéramos tener todo en nuestras manos a nuestro favor. Amén. Nosotros debemos toda la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Leí en alguna parte mientras estaba estudiando que el libro de Santiago es posiblemente proverbio del Nuevo Testamento. O sea, y Santiago es proverbio del Nuevo Testamento. Aleluya. Como el libro de Proverbios nos habla e instruye cómo comportarnos y llevar una vida de testimonio como hijos de Dios. O sea, que es un libro que nos lleva a que nosotros podamos confrontar nuestra vida con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar hablando acerca de la dependencia que tenemos de Dios, y se encuentra en Mateo 5, en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, en el 5:3, Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
O sea, aquí está hablando del humilde, de la persona que depende de Dios a diario y reconoce a Jesús como su único Salvador y como al Espíritu Santo como la guianza en nuestras vidas. No somos espiritualmente autosuficientes, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos la gracia y el poder del Espíritu Santo que nos sustenten. Amén. Nada podemos hacer sin Dios. Amén. En Santiago 4, 6 al 8 vemos un punto importante de la soberbia que muchas veces somos seducidos por ella. Pero vamos a ver vamos a hablar también de la mano y la misericordia de Dios ante el arrepentimiento genuino y su gracia en nuestra vida. Nosotros conocemos, ¿verdad? Y sabemos de dónde el Señor nos ha sacado, ¿verdad? Y muchas veces en esa vida pecaminosa que llevábamos, éramos soberbios, orgullosos, altaneros, amén. Pero el Señor, por gracia, nos ha traído a donde estamos ahora, ¿okay? Por amor y por su misericordia, amén. El versículo 6 dice, en el día pero Él, está hablando de Dios, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El 7 nos dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. El 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Podemos ver, ¿verdad?, en estas palabras en Santiago, vemos aquí algo muy importante en el verso 6. Dice que Dios resiste al soberbio. Qué palabra fuerte, ¿verdad? Dios resiste al soberbio. Y en el 7 dice que nos resistamos al diablo. Amén. Así que quiere decir que yo digo que tan malo es ser soberbio como es tan malo ser soberbio como es de malo el enemigo. Amén. ¿Por qué? Porque la soberbia nos puede llevar a otros pecados. Amén. Debemos ver en cuanto intensa es esta palabra. Dios resiste al soberbio. Asimismo, la soberbia sedujo a Eva. ¿Por qué? Porque ella fue seducida por el enemigo. Amén. Ella fue seducida por aquella serpiente, lo estábamos estudiando en la clase, ¿verdad? Y ella en su soberbia le dijo, el enemigo le dijo, mira que si comete el fruto, ¿verdad? Vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y en ese momento ella fue soberbia. ¿Por qué? Porque ella quiso en ese momento ser como Dios. Amén. Y el enemigo siempre va a buscar que nosotros tengamos en lo que nos ofrece esa soberbia de querer ser como Dios o igual a Dios. Y todos sabemos que no hay nadie como el Señor. Ni el enemigo se puede decir Dios y el diablo, no hay comparación. Dios es único y es Dios todopoderoso. Amén. Yo busqué el significado de lo que es, busqué varios significados. El primero fue soberbia, quiere decir orgullo, vanidad, arrogancia. Es un pecado que Satanás reconoció. Satanás pecó al no reconocer la grandeza de Dios. Así que vemos todo lo que el enemigo busca es que nosotros no reconozcamos la grandeza de Dios. Así es como él busca que nosotros caigamos. Escarnecedor, que vamos a estar hablando acerca de esta palabra también, dice que es una persona soberbia, presuntuosa, que actúa con insolencia y orgullo. Hay dos clases de personas. Está la persona piadosa y está la persona encarnecedora. Lo leemos en Salmo 1:1.
donde dice que no nos sentemos en la silla de encarnecedor. Eso nada tiene que ver, como dicen algunas personas, con el cine ni nada de eso. Lo que quiere decir es que no podemos imitar y no podemos ser igual a esas personas que son soberbias y presuntuosas. Amén. Resistir. Resistir es permanecer sin daños por una fuerza destructora. Esta palabra viene del griego de no sé griego, voy a tratar de decirlo como es, ancli y estemi, que combinada, esta combinación es anti, que es contra, y stemi, que es permanecer firme. O sea, que el Señor lo que nos pide es que resistamos al enemigo y permanezcamos firmes. Amén. Veamos en cuanto a esto, en Juan 3:27 nos dice que no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Así que la persona soberbia se puede ver en la situación en que el Señor no escuche sus oraciones, no se manifieste la presencia de Dios en esa persona y no le conceda su gracia. Miren cuán grande es ser soberbio y orgulloso. Amén. El no reconocer la grandeza de Dios, porque lo más grande que puede tener un ser humano es que Dios escuche sus oraciones, ver la manifestación y la presencia de Dios en su vida y tener la gracia de Dios en su vida. Amén. El que se engrandece por sus obras o alcanza, o se enaltece, no da gloria a Dios de lo que Dios ha hecho en su vida y de su obra restauradora. Amén. Es como resistir lo que Dios está haciendo en su vida. Dios se aleja no recibe la ayuda de Dios. Ustedes todos sabemos, ¿verdad?, que toda la Biblia nos habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, porque esos son atributos de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios nos perdona. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que ir realmente arrepentidos ante la presencia de Dios. Porque mientras nos mantengamos en la soberbia de que lo podemos hacer todo, de que somos lo que hacemos, lo que está pasando porque nosotros lo estamos haciendo, porque si lo hace otra persona no va a salir igual, estamos siendo soberbios y es pecado. Amén. En cambio, el que se humilla y se somete a Dios, Dios se acerca y da su gracia abundantemente, o sea que no da poquito, da en abundancia. Tiene misericordia y lo ayuda en todas las situaciones que estén pasando. Amén. Cada domingo oímos testimonio de la gracia de Dios en cada uno de nosotros, de verdad. Cosas que quizás no merecemos, pero el Señor permite que nosotros las pidamos. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito con nosotros y es su gracia en nosotros. Porque nosotros sabemos y aceptamos que dependemos de Dios, que nada somos si Dios no está en nuestra vida. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Así que a dónde tenemos que ir siempre que necesitemos, no es a nosotros mismos ni a nuestros pensamientos, es ante el trono de Dios para recibir la gracia del Señor. Aleluya. No se trata de lo que nosotros hacemos o debemos de hacer, se trata de lo que Dios quiere hacer. Amén. Mire que no se crea la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Que creamos que todo lo podemos hacer nosotros y que todo está bien, como dije anteriormente, porque nosotros lo hacemos. Dios da y quita a quien Él quiere. Si usted no lo puede hacer, Dios va a buscar quien lo haga. Amén. Así que Dios siempre tiene quien puede hacer la obra que Él quiere que sea hecha.
Por eso es que tenemos que ser humildes, porque mientras más nos humillemos ante el Señor, no ante el hombre, ante el Señor, más Dios tiene misericordia de nosotros y más nos usa. Porque el propósito de Dios es que nosotros seamos entes de su gracia, de su gloria, ¿verdad? Que podamos testificar y dar testimonio de la gloria de Dios. Amén. El pecado de la soberbia es tan y tan grande y tan fuerte que Dios resiste al soberbio. Eso a mí me embarató. ¿Por qué? Porque antes de yo venir a los pies de Cristo, yo me creía la última Coca-Cola del desierto y era vanidosa, era orgullosa, soberbia, porque yo creía que yo podía hacer lo que fuera y yo tenía la fuerza y yo era valiente y yo iba a todas. Qué triste en mi caso. ¿Ven? Qué triste cuando nos sentimos así. Y hay muchas personas que no conocen del Señor. Hay muchas personas que conocen que hay un Dios, que conocen que han oído la palabra, pero no conocen verdaderamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Y para que nosotros podamos reconocer ese propósito de Dios en nuestras vidas, nos tenemos que humillar ante Él, porque Él es el que manda, porque Él es el que nos dirige. El Espíritu Santo de Dios es quien nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Y cuando reconocemos lo pequeñito que somos ante la presencia de Dios y ante la manifestación de la presencia de Dios, nosotros podemos entender ahí qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí y todos los que están buscando del Señor, ¿verdad? No solamente aquí, todos los que están buscando del Señor genuinamente y han aceptado a Jesús como su Salvador, hay un propósito divino de parte del Señor. Hay propósito en cada persona. No se sientan menos que nadie. Cada uno somos diferentes, pero cada uno tiene un propósito del Señor. Amén. Dios promete estar cerca de todo aquel que se vuelve del pecado y de la soberbia y del orgullo y de autosuficiencia, creer que no somos pecadores, que no podemos pecar porque estamos con el Señor. La palabra dice que miremos, ¿verdad?, que el enemigo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Pudimos ver en la clase qué es lo que tenemos que hacer para que el no pecar y para no ser tentado, y es mantenernos firmes. Como hablábamos en la clase, esa armadura de Dios que nosotros tenemos que tener, la lectura, el ayuno, la oración, la palabra, porque no hay nada que nos pueda mantener más firmes que la palabra del Señor. Amén. La palabra nos corrige y nos dirige. Y sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía. Amén. Somos dependientes de Dios, de su ayuda, de su protección, de su amor y de su cuidado divino. Y los de doble ánimo, la palabra está hablando aquí, ¿verdad? La palabra nos habló del pecador, que es el que no conoce al Señor, amén. Pero está hablando aquí de los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que ya conocen al Señor, pero no están firmes, amén. Dice, purificar vuestros corazones. Quiere decir que lo que nos mantiene cerca del Señor es tener un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Tener un corazón firme en las cosas del Señor. Amén. Cuando tenemos un corazón sano, no somos soberbios. Cuando tenemos un corazón sano, no somos orgullosos ni altaneros. Amén. Porque quien mora en nuestro corazón es el Espíritu Santo del Señor. Acércate más a Dios, confía en Él y Dios traerá a tu vida su presencia, hermoso, su gracia, su bendición y su amor genuino. ¿Por qué amor genuino? Porque el amor de Dios no tiene comparación. Eso, no hay un amor más grande que el amor que el Señor nos da a nosotros. La palabra dice que Él nos amó primero, ¿verdad? Y por este amor nosotros lo amamos a Él. Vamos a ver 3 ejemplos bíblicos de personas que fueron soberbias y tuvieron que humillarse para poder alcanzar la misericordia de Dios, el perdón y ser restaurados para la
gloria de Dios. Acuérdense que Dios es un Dios que restaura, que perdona y que nos ayuda a levantarnos. En el Viejo Testamento, Dios es así, ¿verdad? Yo no sé, Dios hace unas cosas tremendas. Y en la clase, yo no lo había encontrado, pero en la clase hablamos de Acaz. Acaz era un rey de Judá. Y Acaz era tan y tan perverso que, como hablamos en la clase, él no quiso poner su confianza en Jehová por su soberbia. Él prefirió poner su confianza en el hombre. Amén. Acá rechazó el consejo del profeta Isaías de que confiara en la liberación que Dios le iba a dar. En cambio, confió en su propio entendimiento limitado y buscando la ayuda de Asiria. Amén. Podemos ver que él ahí fue soberbio, ¿verdad? Porque si Isaías le estaba diciendo que confiara en el Señor, él no quiso confiar en el Señor. Él quiso confiar en el hombre. Vemos aquí que la señal del significado de lo que es la Virgen María, como lo estudiamos en la clase, la señal de una joven novia que sería virgen hasta el momento de su matrimonio, antes de que sus hijos tuvieran suficiente edad para distinguir lo bueno y lo malo, serían destruidos los reyes de Asiria y de Israel. El cumplimiento final de esta profecía se efectúa en el nacimiento de Jesucristo por medio de la Virgen María. María era virgen y siguió siendo virgen hasta después del nacimiento de Jesús. La concepción de su hijo sucedió por un milagro del Espíritu Santo. Nada tuvo que ver con el hombre. El hijo de la Virgen se le había de llamar Manuel, y Manuel significa Dios con nosotros. Ese nombre adquirió un sentido más profundo en la vida personal al mundo del Hijo unigénito de Dios. Así que este hombre acá era un hombre tan y tan malo. Miren si era malo, que él cerró las puertas del templo y lo que hizo fue que hizo diferentes como sitios donde pudieran ir a llevar los sacrificios, que eso no era así, eso no era el plan de Dios. Los sacrificios se hacían en el templo. Era tan y tan perverso que por la idolatría por otros dioses, él sacrificó a su propio hijo, lo cremó en sacrificio, y no en sacrificio como Isaac, que estaba dispuesto a quemar a su hijo en sacrificio. Él lo sacrificó para otros dioses. Así de perverso era Acán. Y pudimos ver, ¿verdad?, que en esa perversidad de Acán, él perdió su reino. Acá se encontró, esto se encuentra en Segunda de Reyes 11:12. Dice que acá en su regreso sacrificó a dioses pagano, cambió el altar del Señor en lugar y había planeado usarlo para consultarlo solamente él. Acá ofreció los sacrificios en el nuevo altar. El sacrilegio de Acán no terminó ahí para impresionar al rey de Asiria, sino que quitó la entrada real del templo, como les dije, así como el pórtico de sábado, y cortó en pedazos el mobiliario y hizo, como les dije, diferentes altares en diferentes sitios. Amén. Podemos ver la perversidad de ese hombre que no pudo tener la gracia de Dios, ¿verdad?, por lo perverso que eras. Vemos a otro que hablamos mucho acerca de él, que es Nabucodonosor, espero haberlo dicho bien. En Nabucodonosor podemos ver, ¿verdad?, que Nabucodonosor tuvo un sueño, mandó a llamar a Daniel y Daniel le interpretó el sueño, y este sueño trataba de un árbol que era muy alto. Todos conocemos, ¿verdad?, la palabra donde habla acerca de este sueño que tuvo Nabucodonosor.
Y podemos ver cómo Daniel, al interpretarle el sueño, le estaba diciendo que en algún momento él iba a perder toda su grandeza. Amén. Así que no pasaron 12 meses cuando el rey, paseando por su reino, paseando por su reino, lo podemos encontrar en el 28, en Daniel 4, 28 al 27. Un poquito nervioso. 4. Okay. Dice la palabra de Dios. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, todo lo que le había dicho Daniel. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real en Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, se echó toda la gloria de él, no reconoció lo que Dios había hecho. Aunque estaba la palabra en su boca, el rey, cuando vino una voz del cielo, aún estaba él hablando eso, cuando vino esta voz del cielo y le dice: Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y como las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Así que podemos ver en esta historia de Nabucodonosor, donde él no dio gloria a Dios, sino que se dio gloria él mismo de todo lo que había en el reinado. Y podemos ver aquí cómo Nabucodonosor fue, como le dijo Daniel en el sueño, fue convertido como si fuera una bestia. Dice que le creció el pelo, dice que le crecieron las uñas, su pelo se convirtió como de pluma, las uñas le crecieron. Amén. O sea, él perdió todo lo que Dios le había dado hasta que él tuvo que reconocer nuevamente, él tuvo que reconocer que Dios estaba en el asunto y que todo lo que él había querido era porque Dios se lo había permitido tener. Porque como dice aquí, Dios le da a quien quiere. Amén. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Esto es Nabucodonosor hablando. La razón le fue devuelta la majestad de su reino, le fue devuelta la dignidad, su grandeza, su gente volvió a él y le fue añadido grandeza. O sea que podemos ver la soberbia de este rey y podemos ver la gracia de Dios sobre él. Porque cuando nosotros nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho bajo nuestra soberbia, Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios que nos levanta, ¿verdad? Podemos ver en estas dos personas, hay otro más, que es Belsasar. Belsasar, todos saben, ¿verdad?, la historia de Belsasar, y el que no la sepa, pues más o menos le voy a dar un lado de esa historia. Este rey usó los vasos del templo de Dios que habían traído para beber vino y compartir con los amigos, con las mujeres, con las concubinas, ¿verdad?, en su soberbia. Mas sin embargo, cuando él tuvo que pasar por esta situación, él vio que estaba una mano escribiendo en la pared, ¿verdad? Y esto le dio tanto y tanto miedo que dicen que sus rodillas chocaban de lo temeroso que estaba, de cómo tembló ante ver esa mano. Imagínese usted pecando y ve una mano que está escribiendo unas palabras y usted sabe que esas palabras vienen de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, estas palabras decían, ya volvió y llamaron a Daniel para que Daniel interpretara esas escrituras. Y estas escrituras Daniel las interpretó de esta forma. Entonces en su presencia fue enviada
de la mano que trazó esta escritura. Y la escritura se trazó voy a tratar de decirlo como es, Mene, Mene, Tekel, Usaparsin. Esta es la interpretación del asunto, le dijo Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La palabra Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Quiere decir que el Señor, ¿verdad?, ante la soberbia de este rey, el Señor lo que hizo fue que le quitó todo lo que también le había dado. Porque lo que tenemos que entender es que todo lo que tenemos es porque Dios lo ha permitido. Amén. Y podemos ver aquí, ¿verdad?, como ¿verdad?, no tuvo esa gracia, no sabemos, ¿verdad?, lo sabemos cuando vayamos al cielo y lo veamos si pudo ser salvo, porque dice que murió, esa misma noche él murió, después que le hicieron la profecía. Amén. Así que de esta forma podemos ver en el Viejo Testamento 2 o 3 de estos hombres, pero también podemos ver en el Nuevo Testamento la gracia de Dios ante, vamos a poner un ejemplo, Pablo. Todos sabemos, ¿verdad?, que Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo llevaba a los cristianos y los encarcelaba, los perseguía, se metía a sus casas, iba para casa por casa y los perseguía. Podemos ver que Pablo, comienza a hablar la Biblia de Pablo, porque Pablo todos sabemos de Esteban, que fue apedreado al hablar la palabra del Señor, y sabemos que Pedro, según nos dice la palabra en el 7:58 de Hechos, dice que Pablo fue el que sostuvo las ropas de Esteban mientras fue apedreado. Amén. Dice que él en el Hechos 7 en adelante, el que empieza a hablar de Pablo entraba a las casas, como le dije, y sacaba a las personas obligadas, hombres y mujeres, no les importaba, y se las llevaba presas. Amén. Él creía en su soberbia y en su orgullo, que él estaba haciendo las cosas bien hechas. Claro, ese era su trabajo, ¿verdad? Y él lo estaba haciendo bien hecho, pero él no entendía la soberbia y el orgullo que él estaba haciendo delante de la iglesia del Señor. Él estaba yendo contra los hijos del Señor. La soberbia de Pablo la respiraba, ¿verdad? Dice en Hechos 9:1, dice que él respiraba esa soberbia. Amén. Iba y pedía, mire si era malo que él iba a pasar por algún sitio y pedía carta para él poder llevarse por el camino por donde fuera todo el que encontrara que fuera cristiano, le sirviera al Señor. Así de soberbio era. Pero más sin embargo, Dios tenía un propósito con él. Amén, porque no importando cuál haya sido nuestra condición pasada, cuando venimos a Cristo, nuevas criaturas somos, y hay propósito de Dios en eso. A mí me encanta la Biblia porque nos habla confrontándonos con nuestros pecados y con nuestra conducta impropia, pero también nos da la solución, porque ese es el amor de Dios. Para eso está escrito la palabra, para que nosotros podamos reconocer en qué estamos mal, y nos da la palabra la misma solución de cómo podemos llegar nuevamente a los pies de Cristo. Y podemos ver que Pablo iba de viaje a Damasco y en el camino él cayó, y todos sabemos la historia y sabemos que él fue humillado porque fue ciego por 3 días, no comió por 3 días. Amén. Y esto él lo hizo por 3 días hasta que llegó Ananías, gracias, hasta que llegó Ananías, y Ananías fue porque Dios lo envió. Amén. Porque Dios habló, ve a este sitio, y él decía, pero ¿cómo yo voy a ir donde ese hombre que es un perseguidor? Y el Señor le dijo, ve, porque propósito tengo con él. Amén. Y nosotros sabemos la historia de Pablo. Pablo escribió 13 epístolas, amén. Y hasta el día de hoy nosotros hablamos de Pablo. Pablo fue uno de los grandes misioneros y hombres del Señor. Mas la misericordia de Dios, cuando hay un propósito,
No importa cuán arrogante sea una persona, no importa cuán perversa sea una persona, si Dios tiene propósito con esa persona, Dios va a llevar su propósito a cabo. Amén. Pero tenemos que reconocer que tenemos que ser humildes. Pablo también se tuvo que humillar. Pablo se tuvo que humillar y reconocer las grandezas del Señor. ¿Okay? Pablo tuvo que reconocer el mensaje del Evangelio de Jesús. Amén. A esos a quien él perseguía, después él tuvo que predicarle. Después él le hablaba del Señor. Y habían quienes decían, adiós, pero usted no era el que nos perseguía. Amén. Pero así es el Señor, es que Dios da a quien quiere y como quiere. El Señor no tiene excepción de persona. ¿Amén? Cuando tiene un propósito en alguna persona. Así que no importando nuestra condición pasada, nosotros sabemos que el Señor está con nosotros hoy. Porque nosotros hoy reconocemos la grandeza de Dios. Porque hoy nosotros sabemos a quién le servimos y por qué le servimos. Porque sabemos el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Cuando reconocemos ese propósito, somos humildes ante el Señor, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Empezamos a humillarnos ante lo que Dios quiere para nuestra vida y no lo que nosotros queremos. Amén. Y muchas veces es cuesta arriba, lo sé, y muchas veces vemos a nuestro alrededor tantas batallas, y muchas veces esas batallas vienen hasta de los familiares más cercanos. Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes y saber que nosotros le servimos a un Dios de poder, un Dios que ya venció la batalla, un Dios que ya nos libertó del pecado. Amén. Cuando Pablo y todos estos hombres se humillaron ante el Señor empezó a trabajar con ellos, pero eso no se quedó ahí, porque entonces esto es como una cadena. Se levanta uno, habla el Evangelio, se levanta el otro, y esto es como una cadena. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino que nos lleva a los pies de Cristo. Amén. En Santiago 4:10 dice, ahí mismo donde estamos leyendo, pero el verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Así que es importante, no es la misma humillación que tú puedes tener como que te maltraten o algo así. Sabemos que Dios no nos maltrata, Dios nos ama. El humillarnos ante el Señor representa engrandecernos. ¿Por qué? Porque cuando nos humillamos ante Él nos engrandece en público. Amén. Así que también vemos en el Salmo 105, 3 y 4, dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Busca a Jehová y su poder, busca siempre su rostro. Así que en vez de tener un corazón que tenemos que limpiar, vemos que al buscar el nombre del Señor tenemos un corazón alegre, un corazón gozoso, que quiere la presencia del Señor. Nosotros como creyentes sabemos y entendemos, ¿verdad?, que Dios aborrece al soberbio. Lo leemos en la palabra y hay varios textos, lo pueden apuntar. Proverbios 15:25 dice, Jehová asolará la casa de los soberbios. Romanos 1:30 y 32 nos habla que habiendo entendido el juicio de Dios, tales cosas hacen entre ellos. O sea, aún conociendo cuál es el juicio de Dios, como quiera son soberbios. Estos son textos que nos hablan acerca de las personas cuando son soberbias, ¿verdad? Porque creemos, siempre hablamos, Dios es amor y fuego consumidor. Eso es un disparate, porque todos sabemos que en ningún sitio de la Biblia dice eso juntamente. Sí lo dice, pero aparte. Toda la Biblia nos habla que Dios es amor. Pero solamente el fuego consumidor que nos habla la palabra se encuentra en Deuteronomio. Les voy a decir ahora porque lo busqué por aquí. Ahora el Señor me dice que hable de eso. En Deuteronomio 4:14 es donde habla acerca del fuego consumidor de Dios para destruir.
fuego consumidor de Dios en muchos textos bíblicos habla acerca de ese fuego que te restaura. O sea, no es un fuego que te va a destruir, es un fuego que te restaura. Un fuego que es para limpiarte de todo pecado, para purificarte. Gracias, pastora. Así que cuando acudimos a Dios en oración, vemos siempre la respuesta. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Porque la persona que no depende de Dios, ¿para qué ora? Si no tiene dependencia de Dios, ¿verdad? Pero los que confiamos y creemos en que Dios es el soberano y Dios es el único que nos puede ayudar, la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Así que nosotros oramos creyendo y confiando que va a ser contestada esta palabra. Nosotros buscamos la presencia de Dios creyendo y confiando en que vamos a sentir y que vamos a ver esa presencia de Dios en nuestra vida. Y nosotros buscamos la gracia de Dios y hacemos cosas para adquirir la gracia de Dios, pero sabemos que la gracia de Dios es un regalo. La gracia de Dios la tenemos cuando somos dependientes de Dios, cuando entendemos que por nuestras propias fuerzas podemos hacer muchas cosas, claro que sí, pero las cosas que son espirituales tienen que ser bajo la dependencia del Señor. Amén. Así que yo, ¿verdad? Hasta aquí la prédica, yo entiendo, ¿verdad?, que nosotros podemos saber y entender a los que están a través de las redes sociales. Si usted no conoce al Señor, si usted tiene un pasado que lo atormenta, venga a los pies de Cristo. Cristo nos sana, nos limpia el corazón, nos ayuda a seguir adelante. Soy testimonio de eso y todos los que estamos aquí en la iglesia somos testimonio de eso, porque el Señor restaura. El Señor restaura. Cristo vino para deshacer las obras del enemigo. Así que yo les exhorto a que busquen una iglesia donde congregarse, y si no tienen una iglesia donde congregarse y está cerca de Bayamón, pues nosotros estamos aquí a la orden para recibirlo. Confíe en el Señor, dependa del Señor, busque del Señor, no sea soberbio, no crea que usted puede hacer las cosas, no lo podemos hacer todo, necesitamos del Señor. Amén. Y tenemos que recordar que Cristo viene pronto. Cristo viene a buscar su iglesia, una iglesia de corazón limpio, una iglesia dispuesta a morir al yo y hacer las cosas que el Espíritu Santo nos manda, ¿verdad? Ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cristo viene, eso no es un cuento, eso lo dice la palabra, eso lo creemos y el Espíritu nos dice que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y tenemos que estar llenos de ese poder de Dios y unidos, ¿verdad?, con la copa boca arriba, recibiendo todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Hasta aquí, Dios les bendiga.